Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El Éxodo. Lección número 1 para el sábado 5 de julio de 2025. La opresión, antecedentes y el nacimiento de Moisés. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un placer, es un honor, ¿verdad?, estar con ustedes en este programa, en este ministerio. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Como siempre, su hermano Néstor Salguera. Y su hermano César Vargas. Así es. ¿Cómo ha estado, César? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de un nuevo trimestre, Néstor. Amén. Iniciamos un nuevo mes y también, ¿verdad?, un nuevo trimestre. Así que ya tenemos nuestras cartillas de Escuela Sabática y tiene un título muy bonito, César, El Éxodo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué podemos aprender del éxodo, para nuestros días? Así es. Y Éxodo, César, es una palabra muy buena porque Éxodo significa liberación. Así es. ¿Verdad? Como libertad. Liberación, peregrinación también. Ajá, peregrinación. Así que le invitamos a que usted pueda conseguir su cartilla de Escuela Sabática en cualquier iglesia adventista del séptimo día, o bien pueda bajar su aplicación a su teléfono móvil para que pueda tenerla y estudiarla. Así es. Gracias por estar con nosotros y comenzar este nuevo trimestre. Recuerden, familia, suscribirse al canal. Recuerden hacer también sus comentarios. Hagan ahí sus comentarios que nosotros vamos a estarlos leyendo y también compartiéndolo. También invitamos para que ustedes puedan compartir este material. No se queden con este material, compártanlo, porque también así ustedes participan de expandir este evangelio, ¿verdad? Así es, con solo compartirlo, usted está predicando el evangelio, como hemos dicho 3 veces. Y bueno, también estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora, ¿verdad?, Elena G. de White. César, el consejo para esta semana, ¿cómo dice? Ok, dice, página 40. No debemos empeñarnos en el estudio de la Biblia con un espíritu de suficiencia propia, con el cual tantos entran en los dominios de la ciencia, sino con oración y dependencia de Dios y con un sincero deseo de conocer su voluntad. Necesitamos acudir con un espíritu humilde y bien predispuesto para obtener conocimiento del gran Yo Soy. Amén. Y casualmente así se presenta Dios a Moisés, el Yo Soy, ¿verdad? Sí. Qué interesante esa cita, porque dice que no podemos ir nosotros a la Biblia, César, como diciendo, bueno, ¿ya te la sabes toda? Ya me sé lo que voy a encontrar ahí. Fíjate que ahorita que hablaste de eso de Moisés, también Dios tuvo que llevar 40 años más a Moisés, y lo vamos a ver en la lección. Así es. Para depurarlo de todo lo que había aprendido en Egipto y prepararlo, ¿verdad?, para la misión que iba a mandar. Así es. Bueno, y vamos a enviar unos saludos rapidito, ¿verdad? Saludamos al pastor de nuestro distrito, aquí en Chinandega, el distrito 1, César, el pastor Herón Pacheco, ¿verdad?, que él estará con nosotros trabajando. Así que, pastor, sea bienvenido, y todos los planes que usted traiga, con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos nuestros hermanos ancianos, vamos a echarlo a andar en el nombre del Señor, ¿verdad? Así es. Saludo también a la familia, ¿verdad? La Amén. Familia pastoral. Que Dios les bendiga y que pueda el Espíritu Santo dirigir su ministerio en este sector. Así es. Bueno, a mí me gustaría saludar a la familia Montano Palma. Ya son parte de este ministerio. Amén. La Sabática Fácil. Saludo a nuestro hermano Roberto Montano. Y nuestra hermana Lucía Palma también, y toda su familia, ¿verdad? Toda la familia agregado. Así Dios es. me lo bendiga. Sí, también queremos saludar a nuestra hermana Alejandra Rivera, que también está pendiente de la programación, César. Tenemos compromiso con ella de irla a visitar, y vamos a hacerlo. Vamos a planearlo en este mes para ir a visitar a nuestra hermana. También saludamos a nuestra hermana Alejandra Bustamante, que también ella está, ¿verdad?, con nosotros aquí en Escuela Sabática Fácil. Hermana, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, y que seas esa luz en ese hogar para que todos puedan ser alcanzados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, pasamos entonces, César, a lo que sería nuestra primera lección de este tercer trimestre. Recuerden que vamos a estudiar julio, agosto y septiembre. 13 lecciones acerca del Evangelio según Moisés, ¿verdad? Y nuestro primer capítulo, César, tiene como título
Para el Opresión. 5 de julio, para el 5 de julio del 2025. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Amén. Vamos a Qué ver. maravilloso. Bueno, vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias porque nos has cuidado, nos has guiado, Dios, nos has bendecido. Y te damos gracias también porque iniciamos un nuevo trimestre. Queremos hacerlo, Dios, no confiando en nuestra propia inteligencia o en nuestro propio conocimiento. Queremos, oh Dios, depender de tu sabiduría y de tu conocimiento para que podamos, oh Dios, aprender y enseñar lo que tienes para nosotros. Pedimos de manera muy especial por todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este canal, que los bendigas, oh Dios, y que puedas, oh Dios, conforme a tu voluntad, suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. César, ¿puedes compartir el texto para memorizar? Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Amén. Nosotros podemos encontrar en este versículo, César, algo maravilloso. Siempre que nosotros le clamemos al Señor, César, de manera sincera y con aquel socorro que necesitamos, el Señor no solamente escuchará nuestro clamor, sino que también hará en favor de nosotros algo. ¿Para qué? Para sacarnos de ese momento de angustia. Dice aquí, Dios oyó su gemido y se acordó. Me gusta porque Dios dice, oye, yo tengo un compromiso con este pueblo. Aparentemente pareciera como que Dios se le había olvidado. Se había olvidado de ellos, ¿verdad? Pero Dios, recuérdate que había una profecía, se le había dado a Abraham, Así que es. su pueblo iba a estar ahí 400 años y después lo iba a liberar. A liberar. Y entonces cuando dice que Dios se acordó del pacto, no es que se le había olvidado, Sino que estaba terminando el tiempo. era en el tiempo preciso Así que debía es. actuar. Correcto. Y algo importante, dice, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición, ¿verdad? Así es. Cómo el pueblo de Israel sufrió en Egipto. César, ¿puedes leernos la introducción? Así es. El libro de Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Por tanto, quienes se sienten hoy abandonados, olvidados y esclavizados pueden también tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos a ellos también. Así es. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas y agonía y acude en su rescate. Amén. Viste, me gusta porque dice que el Señor escucha. Y no solo escucha, sino que actúa. ¿Verdad? Y eso es Así algo es. que nosotros tenemos que entender, familia. Dios escucha tu clamor, escucha tu gemido, escucha tus angustias. Y Él no solo se queda viéndote, sino que Él actúa en favor de lo que tú estás pidiendo. Dios toma la iniciativa para liberar, César, a quienes confían en Él. Así es. ¿Verdad? Eso ha pasado siempre desde el Edén. Sí, solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Claro, si no lo aceptamos, entonces no hay rescate. Claro. Sigue diciendo, por eso es necesario estudiar el Éxodo, porque señala lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Es un libro acerca de la redención, de la liberación y de la salvación final. Todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a lo que Cristo Jesús ha logrado en nuestro favor. Amén. Pero en medio de nuestra confusión y la oscuridad, César, ¿qué tenemos que aprender? Ok, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda, mientras nos guía a la eterna tierra prometida. Amén. Todo es no desviar nuestra mirada de Dios. Siempre Dios ha estado ahí. El problema es cuando ponemos nuestra mirada en los problemas y no en Dios. Bueno, con esta introducción pasamos entonces al día domingo 29 de junio, César. Tiene como título, como subtítulo, El pueblo de Dios en Egipto. Okay. Bueno, recuerda que aunque fue José el que entró ahí primero, ¿verdad? Sí. José reconoce que Dios lo había mandado. Así es. Dios lo había mandado para
Para guardar, preservar la simiente. Para preservar ¿verdad? esa simiente que estaba pasando por una hambruna en ese Una tiempo. hambruna. Y se estaba corrompiendo ya la simiente en la tierra. Y entonces Dios tuvo que providencialmente llevarlo a Egipto para poderlo conservar ahí. Así es. ¿Ok? Y entonces el libro de Éxodo es conocido como Shemot, que significa los nombres, porque, como tú decías, hace referencia a la familia del patriarca Jacob, que se enumeran, ¿verdad?, del versículo 1 al versículo 7. Así es. Ahora, hay algo importante. Entraron 70 personas. 70 personas, pero dice el versículo 28. De Éxodo capítulo 1. Sí, no, Génesis 1:28, estoy leyendo acá. Uh-huh. Porque dice que ellos se multiplicaron. De tal manera que cuando ellos salieron de Egipto, dice el relato de Éxodo 12:37, que eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar a la señora y a los muchachos, los niños. O sea, eran millones de 70 que habían entrado. Así es. Lógicamente habían cumplido la orden de Génesis 1:28, que era multiplicados, llenar la tierra. Así es. Ahora, hay una pregunta. Dice él, lee Éxodo 1, versículos 1 al 7. ¿Qué verdad crucial se expresa aquí? Bueno, ahí es lo que tú mencionabas, César. Es como Dios cumplió la promesa hecha a Abraham de multiplicar su descendencia, ¿verdad? A pesar de la muerte de José y de esa generación, los israelitas crecieron en número y llenaron la tierra de Egipto. Y es un recordatorio, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer para todo aquel que confía en Él. ¿Verdad? Es importante. Fíjate que leyendo el comentario del libro Patriarca y Profeta, si no me equivoco, dice el hermano Joy que Dios lleva allá a Israel, a Jacob, porque la simiente se está corrompiendo. Recuérdate que también Judá se enredó con la Tamar. Con Tamar, sí. Y los otros muchachos también habían vendido a su propio hermano. Entonces Dios lo lleva a Egipto. ¿Pero por qué lo lleva a Egipto? Dice acá, los descendientes de Abraham, Jacob y su posteridad fueron llevados a Egipto para que en medio de aquella grande e impía nación pudieran revelar los principios del reino de Dios. La integridad de José y la maravillosa obra para preservar la vida de toda la nación egipcia fue una representación de la vida de Cristo. Moisés y muchos fueron testigos de Dios. Amén. O sea, no solamente lleva para preservarlo de la nación, para que no se corrompan, para guardarlo del hambre, sino también para que le prediquen al mismo Egipto. Y den un testimonio de lo que es el Dios verdadero. Así es, Dios ¿verdad? Nunca hace las cosas a la ligera, ¿no? Así es. Qué interesante. Dice, lee Éxodo 1, 8 al 11, ¿cuál era la situación de los israelitas en el momento del éxodo? Bueno, se levantó un nuevo rey, que este rey no conoció a José, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, este faraón comenzó a ver a los israelitas como una amenaza debido a su gran número y su gran fuerza. Así que decidió oprimirlos y esclavizarlos y dándoles trabajo forzado, ¿verdad? Y entonces vemos que ahora, César, el nuevo rey de Egipto, que era un faraón, era rey, comienza a apartar, por decir así, a los hebreos, porque los hebreos ahora antes vivían, se relacionaban con los egipcios, ¿verdad? Pero ahora hace una separación. Así es, el asunto está en que el ejército, el pueblo hebreo ha crecido y ellos piensan que si hay un ataque, los hebreos se pueden rebelar y ayudar a los enemigos para atacarlos. Así es. Pero también, y lo vamos a ver más adelante, había otro asunto económico. Los hebreos eran artistas, tenían mucha experiencia en la construcción de ciudades. Y también ellos eran ganaderos, pastores. Y tenían mucha experiencia en la construcción y entonces los quería retener, porque si ellos se les iban, toda esa mano de obra experta le iba a perder el pueblo. Pero fíjate que Éxodo comienza con la opresión del pueblo, como ya lo estábamos leyendo en los versículos del 8 al 11. Sin embargo, el libro de Éxodo, en el capítulo 40, termina con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo, que es el centro del campamento israelita. Así es. Al liberar el Señor a su pueblo de la esclavitud, al abrir el Mar Rojo y al derrotar al ejército más poderoso de la época, se revela la espectacular victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. Ajá. Qué maravilloso. Cómo nosotros podemos aprender mucho sobre lo que significa César, este viaje, como tú presentabas, del Éxodo
hasta el final. Qué lindo, porque nosotros vamos a ver a un Dios no solamente que se les revela en ayuda al pueblo, sino a un Dios que quiere también salvar a los egipcios, porque realmente Dios no quería destruir a los egipcios. Amén. Mira lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 229. Al sacar a Israel de Egipto, Dios manifestó nuevamente su poder y misericordia. Las obras maravillosas realizadas al liberarlos del cautiverio y la forma en que los trató en su viaje por el desierto no fueron únicamente para el beneficio de Israel. Habían de ser una lección objetiva para las naciones circunvecinas. El Señor se reveló a sí mismo como un Dios que estaba por encima de toda autoridad y de grandeza mundana. Imagínate. Qué maravilloso. Ahora, César, el relato destaca la paradoja de que cuanto más afligían los opresores a los israelitas, tanto más se multiplicaban y crecían, ¿verdad? Esto lo encontramos en Éxodo 1:12. Ahora, es decir, independientemente de las maquinaciones humanas, Dios sigue siendo soberano y salvará a su pueblo, aunque las circunstancias parezcan desesperadas, al menos desde una perspectiva humana. Puedes decir, no sé qué hacer, no hay qué hacer, pero Dios tiene un plan, Dios tiene algo ya preparado para ti. Solo está en que vayas y acudas a Él. ¿Verdad? Mira qué interesante y pasa hoy en día, Néstor. Y hay una pregunta aquí abajo. El nuevo rey que surgió dice que no conocía a José. Yo imagino que sí lo conocía, porque esos tipos estudiaban toda la historia. Claro. Lo que pasa es que no le interesaba o no le convenía según su política. Y discúlpame, le pasó lo de Belsasar. Algo igualito. Así. Pregunta: ¿qué nos enseña este relato acerca del error de dar por sentada las circunstancias, especialmente cuando son buenas? Tú puedes tener una buena posición económica ahorita, pero mañana puedes estar en la calle por diferentes situaciones. O sea, no podemos nosotros tener nuestra fe centrada en lo que tenemos o en las circunstancias que se están dando. Así es. No hay que ir largo. Hace poco todo el mundo iba para Estados Unidos buscando el sueño americano y ahora lo están deportando ya lo más pronto posible y lo andan sacando por todos lados. Ahora, el hecho de que, César, el hecho de que un nuevo rey no conociera a José muestra cómo el favor y la prosperidad pueden ser olvidados con el tiempo. Porque este rey se olvidó de lo que había hecho José. Porque José, cuando ustedes se acuerdan, familia, los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía o de escasez que hubo, José fue quien, César, dejó económicamente bien armado, ¿verdad? A Egipto. Porque todos llegaban a Egipto. Egipto le dio de comer a todas las naciones circunvecinas, como tú dices. Así es. Pero no solo, los libró de la muerte, porque ellos hubieran muerto de hambre también. Así no es. solamente eso. Sí. Pero Dios también lo hace por amor a sus siervos que estaban ahí. Así es. Bueno, pasamos al día lunes 30 de junio, César, el trasfondo histórico. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la historia, ¿verdad? Que hay algo importante. Hay muchas personas que dicen, es que eso no pudo haber pasado. Bueno, pero los historiadores afirman y confirman que eso pasó. Así es. ¿Verdad? Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto después de pasar hambre en Canaán, según Génesis 46, el rey egipcio se mostró amigable con los hebreos a causa de José y de todo lo que había hecho por los egipcios, ¿verdad? Sí. Y le dijo que le daba la tierra de Gosén y todo ese asunto. Lo puso sobre toda la tierra de Egipto, dice Génesis 41, del 41 al 43. Y pregunta, ¿cuál fue la clave entonces del éxito de José en Egipto? La clave del éxito de José, César, fue que Dios estaba con él. Amén. Y Dios lo bendijo en todo lo que él hacía. Es un recordatorio de que la fidelidad a Dios, familia, trae bendición. Incluso en las circunstancias más difíciles. Porque cuando José llegó a Egipto, él no llegó bien, ni llegó libre, era un esclavo. Claro. O sea, humanamente no tenía por dónde. Estaba limitado. Sin embargo, podemos ver, ¿verdad?, que la situación o la circunstancia no deben limitarnos a nosotros. Así Deberíamos es. aprender a ver más allá. Aunque tú mires que tu círculo donde estás, tú ves que no puedes avanzar, tú tienes que, como tú dices, ver más allá de eso porque Dios tiene planes. Si José se hubiera concentrado en que está en una ciudad pagana, donde hay falsos dioses, donde no tiene libertad religiosa ni libertad de expresión, o sea, es algo, César, que lo pudo haber tenido como atado, pero más sin embargo él, confiando en Dios.
Imagínate que también se pudo haber resentido con la misma familia y con la Y misma hasta iglesia. con por Dios así mismo. decirlo. Sí, por Así lo que es, y había hasta con pasado. Dios. Y soy un hijo de Jacob, que anduvo, que peleó con Dios, que todo lo que le contaba, ¿verdad? Jacob. Y me está pasando todas estas cosas. Pero a pesar de todo eso, José siempre se mantuvo fiel a Dios. Así es. Fíjate, Néstor, que leyendo el libro Patriarca y Profeta, dice la Biblia que cuando José iba en su carreta, que lo llevaban, ¿verdad?, Para Egipto. para Egipto, él vio las colinas allá de su padre y lloró. Pero él se acordó de todo lo que su papá le había enseñado acerca de Dios. Y entonces él hizo un pacto. Mientras iba cautivo. Mientras iba cautivo, le iba llorando porque lo acababan de vender sus propios hermanos y todo. Y sin embargo le hizo un pacto y dijo que el Dios de su padre iba a ser su Dios a partir de entonces. Qué maravilloso. Es que todo tiene que ver, César, con un compromiso personal con Dios. Así es. ¿Verdad? O sea, tu Dios, con razón el apóstol Pablo dice, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. O sea, mi Dios, yo lo conozco, Él va a suplir. Pero yo no sé tu relación con Dios cómo está. Así es. ¿Pero me entiendes? Por eso no dijo Pablo nuestro Dios, él dijo mi Dios. No dijo como el mago, el Dios a quien predica Pablo. Ah, correcto. Familia, el trasfondo histórico más plausible de la historia de José sugiere que el nuevo rey, que no conocía a José, ¿verdad?, fue Amosis. Moisés 1. Sí, Amosis 1, correcto. Luego vino Amenjote 1 también, el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. Más tarde, Tutmosis I, en el año 1525 al 1512. Decretó la muerte de todos los israelitas varones hebreos recién nacidos. Y su hija Hatshepsut, de 1500. Estamos aprendiendo aquí, familia. Fue la princesa que adoptó a Moisés. Así es. Bueno, sí. Entonces vemos que fue la princesa, correcto, que adoptó a Moisés como hijo el faraón, ¿verdad? Tutmosis III, corregente de Hatshepsut, durante algún tiempo fue el faraón del Éxodo. Es decir, que este es el que creció con Moisés. Así es. ¿Verdad? Así es, todos estos faraones, ¿verdad?, y mencionados con nombre y todo. Y bueno, el éxodo ocurrió, según los mejores cálculos, allá en marzo del año 1450, ¿verdad? Lo importante aquí, Néstor, es que el Señor no se olvidó de ellos, de su pueblo, incluso cuando el pueblo de Dios era esclavizado en tierra extranjera. Así es. Dios siempre estuvo presente. Lo que pasa es que a veces tenemos que entender, César, que cuando hay una profecía, aunque Dios quisiera, ¿verdad?, por decir así, intervenir, no puede, porque hay un tiempo ya estipulado, hay un tiempo establecido y por Él mismo. Es decir, que Él no puede, digamos, ni adelantar ni atrasar el tiempo. Así es, que Él ya tiene un calendario. Tiene su calendario. Así es. Y además esa fecha no fue puesta adrede, sino que fue algo planeado, según Dios, porque ese era el mejor momento para que el pueblo de Dios saliera. Así es decir, aunque desconocemos por ahora muchos detalles acerca de la historia de los hebreos en Egipto, en aquella época, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 13:12, la revelación del carácter de Dios sigue brillando a través de las páginas de este libro, al igual que en toda la Escritura. Por adversas que sean las circunstancias, Dios siempre está presente y podemos confiar en Él cualquiera sea nuestra situación. Por eso nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos aquella expresión sola Escritura, ¿verdad? Nosotros estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento porque es una sola pieza, no podemos dividirla ni decir que el Antiguo Testamento ya no lo vamos a ocupar. Ya hemos hablado mucho acerca de esto. 2 testimonios, César. Así es. ¿Verdad? Y eso la Escritura, Néstor, tiene que ver con que la Escritura se interpreta así mismo. Correcto. Hay que andar inventando. Así Mira es. lo que dice acá, Patriarca y Profeta. Patriarca y Profeta, página 287. Gracias al cuidado protector de José y al favor del rey que gobernaba en aquel entonces, se habían diseminado rápidamente por el país, hablando de los hebreos, ¿verdad? Ajá. Pero se habían mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los egipcios en sus costumbres o en su religión. Amén. Hicieron el trabajo entonces que el Señor les había mandado. En un pueblo donde era corrupto,
un pueblo donde era ellos idólatra, se mantuvieron fieles a Dios. Qué maravilloso. Y ahora, nosotros tenemos que traerlo esto a la actualidad. El mundo representa a Egipto, Así es. ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser los israelitas espirituales en este tiempo, dando un testimonio que pueda transformar a ese mundo, a ese Egipto que vemos ahora. Sí, porque mira, lamentablemente cuando muchos de nuestros hermanos van a otros países, se olvidan y se tratan de mezclar con las personas, con las costumbres y las tradiciones. Sin embargo, la Biblia dice, o deberíamos nosotros, tomando este ejemplo, de conservarnos. Incluso hasta en la manera de hablar queremos mezclar. Nosotros debemos de ser lo que somos. Y hay algo que siempre dicen las personas cuando se van de este país o de cualquier otro país, hablando de Nicaragua, allá voy a consagrarme al Señor. Yo digo pero si el Señor no está allá, el Señor está aquí. Sí. Conságrate aquí, el Señor te va a guiar para allá. Si no te consagraste de aquí, menos que lo hagas allá. ¿Verdad? Bueno, pasamos al día martes 1 de julio, César, las parteras de las hebreas. Ok, aquí encontramos ahora una parte también importante, ¿verdad?, que tuvieron estas mujeres. No es posible entender el libro del Éxodo sin el precedente de las enseñanzas del Génesis. Los israelitas se trasladaron a Egipto y fueron esclavizados allí tras una época de gran prosperidad y paz. O sea, no había ni guerra cuando ellos los esclavizaron, ¿verdad? Dios no abandonó a su pueblo, aunque a veces pueda dar esa impresión, es que ellos estaban olvidados, como tú mencionabas. Sin duda, muchos hebreos se desesperaron por su difícil situación. No obstante, el Señor acudió en el momento de angustia para auxiliarlos con su mano poderosa. Nuestro Dios nos anima, ¿verdad?, a que le podamos invocar en el día de la angustia. Y Él nos va a librar de ese momento. Y nosotros le honraremos, dice el Salmo 50:15. O sea, el Señor te invita, César, que en el día de la angustia tú llegues confiadamente a clamarle a Él. Hay un texto aquí en Éxodo 14:14 que me gusta mucho. Éxodo 14:14. Dice, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Si pudiéramos creer eso, ¿verdad?, realmente en nuestras vidas. Si lo pudiéramos, correcto, hacer parte de nuestras vidas, las cosas y las circunstancias fueran diferentes. Así es, entonces el pueblo se comenzó a crecer y como no hallaban qué hacer, Faraón llamó a las parteras y le dijo, mire, yo quiero que cuando el niño nazca, si es niña la dejen vivir, pero si es varón, ustedes lo maten. Para que no sospechen, para todo varón van a nacer muertos, ¿verdad? Así es. Ahora, fíjate lo que dice el Éxodo 1:9-21. ¿Qué papel clave desempeñaron las parteras fieles y por qué su actuación quedó registrada para la posteridad? Las parteras, César, número 1, temían a Dios. Amén, así es. ¿Verdad? Es lo primero, el temor a Dios. Y número 2, no obedecieron al rey de Egipto, sino que obedecieron a Dios. Su valentía y temor a Dios les impulsó a desobedecer una orden injusta y Dios las bendijo por eso. Qué maravilloso, ¿verdad? Es interesante porque mira lo que dice acá, los egipcios consideraban que Faraón era una deidad en la tierra. Ajá. Era el hijo del dios Ra o de Osiris, sí, considerado la deidad egipcia más elevada, el mismo dios Sol. Sin embargo, a pesar de todo su poder, este dios no era capaz de obligar a las parteras a actuar contra sus convicciones. Así es. Y es que había algo importante. Estas parteras estaban allí, pero estaban conscientes, César, de lo que era justo y de lo que no era justo. Exactamente, aquí dice el comentario. ¿Sí? Estas mujeres no solo sabían lo que era correcto, sino que también decidieron hacerlo, a pesar de su escaso conocimiento teológico. Así es. Qué maravilloso. Nosotros tenemos que entender también de que lo bueno y lo malo hay que distinguirlo, o sea, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque a veces nosotros queremos ponerle bueno a lo que es malo y realmente sabemos que es malo. Y en la mente de estas mujeres, y la Biblia da los nombres de estas mujeres, es interesante. Fíjate que está el faraón, el más poderoso del entonces, ¿no? Sí. Sin embargo, ellas sabían que su vida no dependía de él. Su vida estaba en las manos de alguien más grande. Así es. Y que ellas tenían un problema, que si desobedecían, César, podían morir ellas también. Sí, pero eso me recuerda a la historia de los 3 hebreos que leímos en Daniel capítulo 3. Ajá. Y ellos pensaron, bueno, Dios me puede librar,
Pero si no quiere tampoco, lo voy a hacer lo que él diga, porque a mí me parece que es incorrecto. Así es. Qué maravilloso. Mira lo que dice Patriarca y Profeta. El rey ordenó que se diera muerte a los hijos varones tan pronto como nacieran. Satanás estaba detrás de todo esto. Sabía que surgiría un libertador entre los hebreos que los rescataría de la opresión. Y creyó que si podía inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios no se iba a lograr. Pero Dios, siempre manifestando su gracia, les dio verdad. César, qué poderoso testimonio de fidelidad. Estas mujeres no solo sabían que era lo correcto, ¿verdad? Como tú decías, sino que decidieron obedecer a Dios ante todo. Por eso el apóstol Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Sí, mira, y hablando de esto, dice es el mismo libro, Patriarca y Profeta, hombres, mujeres y jóvenes, Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su propia cuenta antes de aceptarlos o de rechazarlos, y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Amén. Qué tremendo consejo ese que da la hermana, ¿verdad? Sí. O sea, no voy a ir a preguntarle, Néstor, ¿qué opinas vos? Te puedo preguntar, pero yo tengo que tomar mi propio juicio y mi propia decisión basado en las Escrituras principalmente. Y lo demás, pues llamarlo, como dice acá, en oración al Señor. Bueno, lo importante en este día, familia, es que podamos nosotros, César, experimentar, número 1, el temor a Dios. Y número 2, la obediencia. Eso es lo importante. Y que no importa por lo que vayamos a pasar o lo estemos pasando, estar fiel a Dios es lo que nos va a ayudar a salir de cualquier situación difícil, porque así como nosotros le mostramos fidelidad a Dios, Dios es fiel con nosotros, ¿verdad? Y el otro asunto también, esto ya para pasar, es que el acto que tú hagas hacia el bien o hacia el mal va a influir sobre las personas. Así es. Ya sea para vida o para muerte eterna. Así es, correcto. Bueno, pasamos al día miércoles 2 de julio y aquí entramos a lo que ya comenzaría este viaje del Éxodo, ¿verdad? Ya hablando, César, acerca del personaje, no principal, pero sí tiene, digamos, como en eso de las... Tiene protagonismo. Del protagonismo, correcto. No es el protagonista, sino que es el que le sigue, porque el protagonista principal sabemos que es Dios, Amén. ¿verdad? Bueno, entonces, humanamente el personaje aquí es Moisés. Y dice, lee Éxodo 2, 1 al 10 y hace una pregunta. ¿Qué papel desempeñaron la providencia y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés? Mira lo que yo escribí. Vemos cómo la providencia de Dios se manifiesta en el nacimiento y la supervivencia de Moisés a pesar del decreto del faraón. Este evento es crucial. ¿Por qué? Porque ya que prepara a Moisés para su futuro papel como líder y libertador de su pueblo. O sea, desde el momento que Séfora es la mamá, ¿verdad? Jocabet, perdón, es la esposa entonces de Séfora, ¿verdad? No. Sí. Séfora es la esposa de... Es la esposa que va a ser de Moisés. Así es. Bueno, César, vemos cómo desde el momento en que Jocabet, su madre, lo prepara en aquella canasta y que la llena de alquitrán y que la deja en el río, ya Jocabet se lo entrega prácticamente a Dios. Esta mujer no lo agarró así, no. Esta mujer tuvo que haber hecho una oración especial a Dios por este niño, ¿verdad? Así es, dice la Biblia que ella lo ocultó por 3 meses. Imagínate. Pero ya no podía hacerlo más, entonces, como tú dices, lo encomendó al Señor, hizo lo que ella podía, lo puso en el río y luego le dijo a María, que era la hermana mayor, que vigilara a ver qué pasaba con el niño. Que siguiera hasta donde ella pudiera. Y mira lo que dice Patriarca y Profeta, estás leyendo ahí, las fervorosas oraciones de su madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios. Imagínate. Ahora mira, invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna y ellos dirigieron a la hija de Faraón hacia el sitio. Amén. Miremos entonces, familia, cómo Dios y su providencia actúan en favor de aquellos
que están, ¿verdad?, clamando. El trasfondo histórico del nacimiento y la vida de Moisés es apasionante, porque él vivió durante la época de la célebre 18ª dinastía egipcia. Uno de los reyes de esta dinastía, Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto, es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Aunque fue condenado a muerte al nacer, ¿verdad?, hablando de Moisés, Moisés nació como un hijo especial hebreo y usa la palabra top, ¿verdad?, que esto significa bueno. Éxodo 2:2. El término hebreo top describe algo más que una belleza externa. Esta palabra es la que se utiliza cuando Dios terminó de hacer la obra de la creación. Y dijo Dios, todo era bueno en gran manera. Entonces, esta palabra top se le aplicaba ¿a quién? A Moisés. Como nueva creación, este niño bueno llegaría a ser en armonía con el plan de Dios. El adulto que libertaría a los hebreos de la esclavitud. ¿Quién habría imaginado cuando nació, especialmente en circunstancias tan terribles, el futuro de este niño? Sin embargo, César, Dios cumpliría las promesas que hizo a Abraham, Isaac y Jacob de otorgar la tierra prometida a sus descendientes. Mira, a veces, y he visto y he escuchado a muchos muchachos hoy en día y decir, bueno, pero ¿qué futuro tengo yo? Y como que se les baja la llanta, como decimos nosotros. Sí. Pero cuando tú te pones en las manos del Señor, tú no sabes hasta dónde te puede llevar. ¿Quién iba a imaginar que este chavalito de la clase más baja de Egipto iba a llegar a ser el príncipe heredero de la corona? Así es. Y César, y era como decimos nosotros, un don nadie. Porque no era ni egipcio, era hebreo. Pero esta mujer, esta princesa, lo ve, le gustó el niño, ¿verdad? Y tal vez ella, no sabemos cuánto anhelaba ser madre, y entonces lo adoptó. Lo adoptó, y cómo Dios trabaja de una manera tan impresionante, ¿verdad? Porque cuando ella está buscando a quién le dé mamar, sale María y dice, yo tengo una mujer ahí. Ahí está la jugada. ¿Verdad? Pero es que Dios había oído las oraciones de la madre. Así y es. fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea ahora de cuidar a su propio hijo, imagínate. Sí. Ahora que ya no había peligro, aprovechó finalmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Es interesante, porque la mujer le dijo, cuídamelo. Pero no me le enseñes religión. Cuídamelo, pero él va a ser príncipe. Así es. Pero la mamá entendió que lo más importante es que conocer a Dios. Así es. Y dice aquí el comentario, ella trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Y oró fervorosamente que fuese preservada de toda influencia corruptora. Le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Amén. O sea, Jocabed, familia, estaba, digamos, César, llena de convicciones de que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Es que ¿verdad? sí, o sea no tenía dudas ella. Ella sabía que donde iba a ir es cierto que no le iban a faltar los bienes materiales, pero eran idólatras totalmente. Así es. Entonces ella se enfocó en lo más importante. Y sabe que dice la hermana Juay en Historia Patriarca y Profeta 2:49 que Moisés creció y nunca se le olvidó lo que su mamá le enseñó. Y algo importante, César, es que Jocabed, podemos verla, y ella, César, confía en Dios en medio de una situación difícil, de una crisis. Porque lo que está en peligro no es su vida, sino la vida de su hijo. Y entonces vemos que ella, a pesar de esa injusticia que se está dando en Egipto, ella sigue confiando y adorando al único Dios verdadero. Es lo que hemos hablado, ¿no? Que nosotros debemos, a pesar de quién esté en el poder y de las circunstancias que estén pasando, nosotros es cierto que podemos hacer lo mejor humanamente posible, pero confiar en que todo está bajo la providencia divina y que por alguna razón permitió todo eso. Amén. Qué maravilloso. César, es poco lo que sabemos acerca de sus primeros años de vida tras ser salvado milagrosamente y adoptado por esta princesa, ¿verdad? Moisés vivió sus primeros 12 años con su familia original. Éxodo 2, 7 al 9. Elena de Juan en Patriarca y Profeta, lo que tú estabas leyendo, dice que recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Gran parte de esa educación resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, que era el conocimiento pleno de Dios y de su verdad. César, y aquí me llega algo importante cuando dice esto.
Me recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, es verdad que Moisés tenía un conocimiento intelectual salvaje. César, la educación egipcia era lo más... Y solo imaginémonos que cuando José llegó a Egipto, José aprendió todas las culturas de ellos, todo lo que ellos hacían, el idioma y todo, arte y todo. Ahora, ¿ya pasó cuánto tiempo cuando llegó Moisés? Pasó generación, o sea, ya estaba más avanzado, ¿verdad? Y las universidades en aquel entonces eran las mejorcitas, y era la potencia mundial. Era la potencia mundial, correcto. Ahora, es interesante porque nosotros a veces, Jocabet fue una mujer sabia. Nosotros a veces tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos a mejores colegios. Es cierto, la enseñanza puede ser superior, pero en cuanto a la relación con Dios está muy lejos. Así es. ¿Verdad? Y para eso la Iglesia Adventista tiene sus propios colegios, con la idea de que nuestros hijos también se formen y conozcan los principios, ¿no?, que tienen que ver con esto. Y me gusta porque la Iglesia Adventista en los colegios, familia, para los que no conocen, ¿verdad?, y tienen curiosidad, el Colegio Adventista hay una clase que no se llama religión, se llama clase de Biblia. Sí. ¿Verdad? Esa es la clase que te da Biblia. No es religión. No te dicen vamos a estudiar la clase de Adventista. No, es Biblia. Es lo que enseñamos. Bueno, lo que enseñan los maestros. Es Biblia. ¿Verdad? Y eso es importante. Bueno, pasaremos al día jueves 3 de julio, César. ¿Tiene como título? Un cambio de planes. Ok. ¿Cuáles eran los planes del Señor? Los planes del Señor era, bueno, utilizar a Moisés como instrumento para liberar a... ¿Cuáles eran los planes de Moisés? ¿Huir de Egipto? ¿Hacer su vida allá en las tierras de Jetro? No, lo planes de Moisés era liberar al pueblo de Israel, pero por su propia mano. Así es. Él notó, dice el capítulo 2, versículo del 11 al 25, que dos hebreos estaban peleando, que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y entonces él se sintió ofendido porque era su hermano, ¿verdad? Era su tierra, era su parentela. Dice que él volteó para un lado, volteó para el otro, no miró a nadie y mató al egipcio. Nadie se dio cuenta. Pero lo vieron. Pero el chisme corrió. Dice que hasta lo ocultó en la arena ahí. Sí, y entonces el problema, yo me preguntaba, Néstor, ¿por qué un príncipe tuvo que huir por matar a alguien? Si los egipcios mataban a los hebreos a diestra y a siniestra. Así es. Y entonces, ¿por qué el príncipe de Egipto tenía que huir? Pero fíjate lo que dice aquí la hermana White, y lo dice en Patriarcas y Profetas, página 225. El asunto de la muerte del egipcio a mano de Moisés fue exagerado a sumo grado. Se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó al oído de Faraón. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviera. Entonces el monarca decidió enseguida que debía morir. Reconociendo su peligro, Moisés huyó hacia Arabia, a la tierra de Madián. César, hay una pregunta muy importante que aparece aquí arriba. Dice el Éxodo 2, 11 al 25. ¿Qué eventos sucedieron precipitadamente y cambiaron por completo el rumbo de la vida de Moisés? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Bueno, este pasaje nos enseña sobre la importancia de la justicia, número 1. Y número 2, de la defensa de los oprimidos. Pero también nos muestra las consecuencias de actuar impulsivamente, ¿verdad? Porque Moisés actuó así. Ahora, Moisés tuvo que huir y pasar muchos años en el exilio antes de poder cumplir el plan que él tenía ahí. O sea, ya todo fue... Como todo fue repentinamente, entonces ni modo, como tú dices, tenía que huir porque ya Faraón lo miró como una amenaza, y si él estaba en el trono, iba a ser un peligro dentro. Sí, bueno, en este chisme que estamos leyendo, hubieron intereses políticos. Así es. Los otros se sentían amenazados y apartando a Moisés, otros iban a suceder al trono, había beneficio que iba para atrás. Así es. Pero bueno, todo se dio.
Pero esto no cambió los planes de Dios. Así es. Dios ahora aprovechó la oportunidad para desintoxicar a Moisés de las enseñanzas egipcias. Dice acá el párrafo penúltimo: Moisés vivió 120 años según Deuteronomio 34:7. Pasó sus primeros 40 años en Egipto, ¿verdad? Los segundos 40 años transcurrieron en la casa de Jetro, apacentando las ovejas. donde aprendió paciencia, aprendió a conocer al Dios y hasta se le olvidó hablar bien. Ajá. Y los últimos años, los últimos 40, los que ocupa la mayor parte de los libros de Moisés y narran la historia del llamado divino hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién y de cómo es Dios, de su naturaleza y de su carácter al mundo sumido en la idolatría. Así es. Como Dios no quería que Moisés hiciera eso, pero ya que lo hizo, Dios ahora aprovecha la oportunidad y, como te decía, lo encamina hacia Madián para encontrarse con él. Así es. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que aprender, César, y es que, mira, Moisés no era fácil. Moisés no era fácil. Moisés tenía un carácter que ya se encendía, ¿verdad? Porque dice la Biblia que llegó a ser el hombre más manso de la tierra, Sí. ¿verdad? Entonces quiere decir que la transformación que Dios hace en Moisés fue una transformación principalmente con su carácter. Sí, pero bueno, también recuérdate que la educación que había él obtenido era para ser príncipe de Egipto. O sea, necesitaba tener carácter. Tenía su nivel también, sí, su de autoridad. De autoridad, claro, y entonces se sentía superior a cualquiera. Así es. Ahora, algo importante, nosotros tenemos que entender que en el desierto, por lo menos en el caso de Moisés, dicen, y he escuchado a algunos, César, hablando de lo que significa ser pastor de ovejas. Dice que para ser pastor de ovejas tenés que ser paciente. Paciente, tenés que practicar la paciencia. Y sacarla donde no hay, porque... Dice por ahí, ¿cuál es la madre de las virtudes? La paciencia, dice, ¿verdad? Pero no la venden. No. Tiene que producirla uno, y se producen las cuestiones más difíciles. Así es. Dice, viernes 4 de julio, César, vamos a leer 2 citas, ¿verdad? Que aparecen en este día en el libro de Patriarcas y Profetas, César, en la página 219 y 227. ¿Cómo dice la primera cita? Sí. El texto bíblico dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, según Éxodo 1:17. Elena de Guay comenta lo siguiente acerca de la fidelidad de estas 2 mujeres. Dice, se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de ese plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba frustrar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar tan cruel mandato. El Señor probó su conducta y las hizo prosperar. Qué maravilloso. Lo bueno de todo esto es que a pesar de los planes de Satanás, Dios intervino y usó a personas fieles para frustrar los propósitos del enemigo. Vivimos en un mundo que está bajo el dominio del adversario, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo, según Juan 14:30 y Efesios 2:2. Satanás usurpó esta posición a Adán, pero Jesucristo lo derrotó durante su vida y mediante su muerte en la cruz, según Mateo 4:1 al 11 y Juan 19:30. Aunque Satanás sigue vivo y activo, como lo reveló su intento de matar a esos niños, su propia destrucción es segura, según Apocalipsis 20, 9, 10 y 14. Ahora, la buena noticia de todo esto es que las dificultades de la vida pueden ser superadas por la gracia de Dios. Esa gracia es nuestra única esperanza, como dice en Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué maravilloso. Familia, que al entrar a este nuevo estudio, en este nuevo viaje del Éxodo, podamos comprender cómo Dios usó a hombres y mujeres para hacer o para cambiar los planes, digamos, del enemigo. Porque el enemigo, como decía ahí la sierva del Señor, era quien estaba detrás de todo esto. Él mandó y puso en la mente de Faraón, bueno, que todos los niños menores de 2 años o recién nacidos mueran. Así es.
Y cómo Dios puede cambiar una circunstancia difícil, ¿verdad? Así es. Para darte un futuro que ni siquiera podemos imaginar. Es más, ahorita tenemos una circunstancia difícil en esta tierra. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para nosotros. Así es, qué maravilloso. Familia, que nuestro bondadoso Señor nos bendiga al estudiar este libro fundamental que nos recuerda cómo quiere Dios conducir a su pueblo desde la esclavitud hasta la libertad, de la muerte a la vida y del desierto a la nueva Jerusalén. Amén. Nosotros estamos también en este viaje, no ha terminado. Así es. Estamos en peregrinación todavía. Estamos todavía dando vueltas en el desierto, 40 años. Pero Dios ha prometido una tierra en la cual fluye leche y miel. Una tierra en la cual, como tú decías, ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado. Pero nosotros ya la hemos tenido por imaginación, porque el libro de Apocalipsis 21, ¿verdad? Apocalipsis 21 nos muestra cómo es esa ciudad. Unas pinceladas. Hay una característica. Familia, gracias por estar con nosotros en este estudio. Dios nos bendiga. Aprovechemos al máximo estas lecciones y que podamos estudiar la Biblia sobre todo, ¿verdad? Así es. Esta semana vamos a estudiar el asunto de la zarza ardiente, Néstor. Así es. Y comenzamos ya con el ministerio de Moisés, ¿verdad? Así es. La zarza ardiente. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de esto? ¿Qué nos enseña? Así es. Para el sábado 12 de julio, familia, estúdienlo con antelación y que podamos compartir y comentar estas hermosas lecciones, ¿verdad? Así es. César, dirígenos en oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias, porque el libro del Éxodo nos enseña, Señor, de que todo está bajo tu control. Amén. Las situaciones a veces cambian en este mundo, son cambiantes y nosotros nos vemos sin ningún fundamento, nos desesperamos, pero ayúdanos a confiar en que el Dios Todopoderoso tiene el control de todo, Señor. Que nuestra vida no depende de las circunstancias que de este mundo, sino de su voluntad para nosotros. Amén. Oh Dios, te pedimos que nos des la fuerza, nos des esa fe, Señor, como la tuvo Jocabet, para confiar en que, aunque hay poderes grandes en esta tierra, nuestro Dios es mucho más poderoso. Amén. Danos esa fidelidad y ayúdanos, Padre, a confiar también que esta peregrinación en este mundo va a terminar pronto. Sí, sí. Tú nos has dado la promesa de una tierra nueva y ya la hemos visto a través de la Biblia, también a través del Espíritu de Profecía, y nosotros queremos estar allá. Amén. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos aliente y nos fortalezca para que esto no sea un sueño, sino que sea una realidad cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Amén. Bendícenos a todos y te pedimos que nos ayudes a estudiar la próxima lección, Señor, para que podamos comentarla y nuestros amigos y hermanos también que nos ven a través de este programa puedan ellos también estudiarla y comentar también junto con nosotros. Amén. Muchas gracias. En el nombre de Jesús le agradecemos todo. Amén. Amén. Y amén.